Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el municipio de Garaboa, Boyacá, con dos familiares. A continuación les voy a exponer el tema de nutrición mineral de la fisiología vegetal. Para comenzar debemos tener en cuenta la gran importancia de que son las plantas, ya que nos proveen de alimentos a nosotros los seres humanos y a los animales. Para esto debemos tener un buen seguimiento del desarrollo y funcionamiento de las plantas. De aquí nace la nutrición mineral. Ya que la nutrición mineral se encarga de brindar que haya un buen desarrollo y funcionamiento en la producción de gran escala de cultivos. También se debe estudiar la absorción de agua y de nutrientes, de elementos esenciales para que haya un buen desarrollo de estas plantas. La nutrición mineral es una parte de la fisiología vegetal, la cual se encarga de los distintos elementos entren en la planta para que la planta pueda tener un crecimiento óptimo. Las plantas necesitan de muchos elementos, pero esencialmente necesita de tres elementos. Estos se llaman elementos esenciales. Y si en algún momento hay deficiencia de alguno de estos tres elementos, la planta no se va a poder desarrollar correctamente y va a ser notorio desde la primera semana de desarrollo de nuestras semillas. Los elementos esenciales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos elementos normalmente se encuentran en nuestro medio ambiente y en los campos de producción de cultivos, pero igual aún así si llega a haber deficiencia de alguno de ellos, la nutrición mineral se encarga de estudiar estos casos. También la planta necesita de otros 14 elementos, los cuales se dividen en dos grupos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son elementos que necesitan mayor cantidad para que pueda tener un óptimo desarrollo. Estos elementos son el potasio, el fósforo, el magnesio, azufre y calcio. Y los micronutrientes son elementos que necesitan en menor cantidad, pero aún así son necesarios para que la planta pueda tener un buen desarrollo. Estos elementos son el boro, cloro, níquel, cobre, entre otros. También debemos tener en cuenta todos estos 14 elementos para que nuestra planta se pueda desarrollar correctamente, que haya un balance entre elementos y así se puedan producir cultivos a gran escala sin que haya afectación en la producción. Ahora hablaremos de las fases de fertilización. Estas se dan en tres fases. La primera fase es básicamente cuando tenemos deficiencia de alguno de nuestros elementos, los cuales se va a ver deficiencia en el crecimiento de la planta. La segunda fase es cuando tenemos una buena distribución entre nuestros elementos y está equilibrado. Podemos notar un crecimiento correcto en las plantas. La tercera fase es cuando un elemento se encuentra en exceso, lo cual puede causar toxicidad en nuestras plantas. Cuando un elemento está en grandes cantidades, puede interferir en la absorción de los otros elementos, lo cual va a tener una deficiencia en algunos elementos de nuestra planta. A continuación les explicaré el ensayo de nutrición mineral de Sea Maíz de maíz. Para este ensayo se usaron 20 semillas de maíz que se sembraron en 10 recipientes de icopor. 5 recipientes de icopor tenían sustrato de suelo y los otros 5 sustrato de arena. En la primera semana fue notorio ver un retraso en el crecimiento de las semillas que se encontraban en el sustrato de arena a comparación de los que se encontraban en el sustrato de suelo. En la semana 2 fue aún más notorio ver este retraso en el crecimiento de las semillas que estaban en la arena. Para la semana 3, de los 5 recipientes que contenían arena, solo 3 recipientes de icopor tenían semillas ligeramente más grandes a comparación de las otras. Aún así, las semillas que se encontraban en el sustrato del suelo tenían un mayor crecimiento y floración. Para esto también se repitió en la semana 4. Por último, en la semana 5, solo 2 recipientes que contenían arena, las semillas tenían un crecimiento similar a las semillas que se encontraban en el sustrato de suelo. Aún así,
tenían tallos débiles, hojas marchitas. Se preguntarán por qué esta deficiencia en el crecimiento de las semillas que se encontraban en arena a comparación de las que estaban en suelo. Las plantas que se encontraban en el sustrato de arena, como se ve, presentaron una déficit de nitrógeno. Esto fue notorio aproximadamente desde los 15 días de la siembra, donde se puede ver marchitamiento en las hojas de la parte baja de la planta y una déficit en el crecimiento del tallo. Esto comienza con un verde pálido, una decoloración de un verde pálido, y a la siguiente semana ya es un color amarillento, como se puede observar. Esto se debe a que la arena no tiene los elementos necesarios para suplir las necesidades del maíz, a comparación del suelo, el cual se encuentran estos elementos en mayor cantidad, y el suelo permite que la planta pueda absorber mejor el agua. También debemos tener en cuenta que la arena no absorbe el agua, sino la drena, lo cual va a tener una déficit de humedad para que nuestra planta pueda absorber correctamente el agua. Se presentó deficiencia de fósforo, ya que hubo debilidad en el tallo, hojas marchitas. También se presentó déficit de fósforo, ya que hubo malformación en las hojas, tallos débiles y hojas marchitas. También se presentó deficiencia de potasio, ya que hubo un déficit hídrico y un marchitamiento. También se presentó falta de calcio, ya que hubo deformación en la necrosis. También se presentó falta de magnesio, ya que hubo una clorosis intervenal. Déficit de azufre, ya que presentó una clorosis en las hojas jóvenes, y también una déficit de crecimiento en la parte aérea de la planta. Por último, se puede ver la diferencia acá, ustedes como observan la diferencia entre el crecimiento de la planta de arena y la planta en el sustrato de suelo. Como mencioné anteriormente, fueron muchos los déficits de elementos que necesitó la planta en arena, pero aún así la planta en el sustrato de suelo presentó algunos déficits de micronutrientes muy mínimos, debido a lo que se encuentra en un recipiente icopor y no se encuentra en un medio abierto donde pueda recibir mejor estos micronutrientes. Pero referente a macronutrientes, el suelo le proporcionó lo suficiente para tener un buen desarrollo hasta el día de hoy. Por último, de las 5 semillas que se sembraron en los 5 recipientes de arena, se marchitaron todas, la cual las que le presento el día de hoy es la única que aún presenta verdosidad en una hoja de la planta. Ya para terminar, debemos tener en cuenta que la nutrición mineral es de gran ayuda para el estudio de la absorción de agua y los elementos requeridos para que nuestra planta tenga un buen desarrollo. Así esto se puede aplicar en los cultivos y tener un buen rendimiento de producción. Muchas gracias.